Aquí tenemos, señores, un problema serio en este momento con la seguridad ciudadana. Correcto. El ministro de Interior y Policía, ay, perdónenme que yo no los presenté a ustedes, Sandy. En las mejores familias pasa, muy buenos días. Y también a Gineuri Díaz, disculpen, señores, Gineuri que vino hoy con esa blusa. ¿Te le gusta el rojo, Luzón? Cuando yo me pongo chaquetas rojas, vestidos rojos. Ese rojo como que enciende. Rojo Nuevo Diario. No, te queda muy bien, de verdad. Gracias. Que sí. Algo importante es que el ministro de Interior y Policía dijo que va en el día de hoy a presentar algunos reglamentos, yo no sé sobre qué será, pero tiene que ver con la seguridad ciudadana. Él dice que se va a contrarrestar todo esto, porque hay una situación difícil, que hay que reconocer. Muchos residenciales en el país y barrios están creando su propia seguridad. Así es. Eso no debe ser, porque tenemos una Policía Nacional, tenemos unos cuerpos que nos deben garantizar seguridad a todos. Y realmente cuando a mí me dicen que en los barrios están creando su propia seguridad, eso me dice a mí que las cosas no andan bien en ese término. Se podría decir, bueno, tienen que defenderse, es verdad, porque eso no es la primera vez que ocurre. Cuando la situación ha estado en situaciones, en un nivel de deterioro, como tal vez podría estar sucediendo ahora, eso ha ocurrido en otros años, ustedes lo han oído. Bueno, y ha ocurrido en otros países, pero en la realidad, por ejemplo, usted habla del caso de Villafaro, que es el primer barrio donde se reporta que la ciudadanía pues ha puesto su propia policía. En lo que se refiere a las declaraciones que dio el ministro de Interior y Policía, de hecho ayer eso que transcurrió en los medios de comunicación, resulta un tanto jocoso que él diga no va a seguir aumentando la violencia, no va a seguir aumentando la inseguridad, porque esto no se trata de medidas, y ya lo hemos visto, son medidas vacías, carentes de fundamento. Las 14 medidas que tomó pues el comisionado, que dictaminó el comisionado ejecutivo hace ya prácticamente un mes, 3 semanas, 14 medidas específicamente. ¿Dónde están esas medidas? En el aire. ¿Dónde están esas medidas? No se están llevando a cabo, no se está materializando, no hay operatividad en esa situación, no hay operatividad en esas 14 medidas. Entonces, dictaminan estas 14 medidas, no se hace nada al respecto, no se ven los resultados y van a dictaminar nuevas medidas. No se trata de eso. Creo que es un tanto alarmante el hecho de que en los barrios de República Dominicana la gente tome sus propias iniciativas, pero no está mal. Yo lo veo desde el plano de la seguridad como especialista en el tema. Y por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados existe una guardia civil que está conformada por exmilitares, por ejemplo, militares retirados, que hacen una labor honorífica. De la reserva. Hacen una labor honorífica y son parte de esa localidad donde ellos están. De hecho, en estos días cuando yo hablaba de la solución al problema de la seguridad ciudadana, planteaba algo similar de que, por ejemplo, las policías municipales en los diferentes municipios y distritos municipales de la República Dominicana pudiera fungir como una guardia civil ya especializada, trabajando en conjunto con la Policía Nacional. Ciertamente en los Estados Unidos esta guardia civil presta servicio en momentos de emergencia, pero en este momento la República Dominicana se encuentra en emergencia en cuanto al tema de la inseguridad ciudadana. Además, nosotros como Estado soberano pudiéramos tomar esto como referencia e incluir esta policía municipal, o pudiera llamarse, como digo, guardia civil, a trabajar de manera constante y conjunta con la Policía Nacional, pero ya haciendo obviamente una labor honorífica. Obviamente este es un proyecto que es un poco ambicioso porque los civiles de la República Dominicana que pertenecen a la Policía Municipal van a tener que tener un entrenamiento. Es un conjunto de factores que se deben de tomar en cuenta, pero que este barrio haya tomado esa iniciativa sin que incluso el Ministerio de Interior y Policía, o más que todo el comisionado ejecutivo que está trabajando para la reforma de la policía, no se le haya ocurrido esta idea, es un poco revelador de que las autoridades que tienen que ver con la seguridad ciudadana en la República Dominicana están totalmente desorientados, están dando palos a ciegas, como decimos popularmente. Es importante que el tema de la Policía Nacional, así como de la seguridad ciudadana, siempre digo, se tome y se lleve a cabo desde el plano de la realidad.
No se trata de medidas. Estas medidas y estos reglamentos que en el día de hoy probablemente dictamine el Ministerio de Interior y Policía no son la solución a este problema. Y aunque ustedes lo vean un poco pesimista, es que no lo digo quizás por hablar mal del Ministerio de Interior y Policía, lo digo en base a mi experiencia y lo digo en base a lo que hemos visto en el transcurrir de esta gestión, que todos son planes, proyectos, medidas, y el tema de la inseguridad ciudadana sigue aumentando. Bueno, definitivamente estamos en un problema de emergencia nacional, el tema de la ola de la delincuencia, pero hay que tener mucho cuidado con el tema. Bueno, lo que tú estás planteando es una propuesta, más allá de lo que se lleva en la práctica. O sea, si fuera así, fuera genial, porque es una propuesta, es una política pública lo que tú estás planteando, de que haya un sistema perimetral de seguridad que pueda, como círculo, ¿no?, que no permita que penetre la delincuencia a esas comunidades. Pero en el caso, por ejemplo, yo vi hoy el anuncio del pastor Ezequiel Molina, que dice que está de acuerdo con esa medida que está tomando el sector de Villafaro y de que las comunidades deben seguir organizándose para protegerse. Y eso es muy delicado, sobre todo que venga de un sector religioso, de un líder religioso, porque se entiende una fomentación al uso de las armas de manera personal, y estaríamos volviendo a la ley de talión, el ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué es lo que pasa en los barrios cuando se encuentra un delincuente, un ladrón que penetra a un hogar, a una comunidad? Bueno, lo agarran y le entran a pedrada, le entran a palos. Yo no estoy diciendo que estoy del lado de los ladrones, para que no se malentienda, ¿no? Claro, eso no se puede entender, no, claro, de lo que tú estás diciendo. Pero hay un asunto también de derechos humanos, o sea, yo no puedo agarrar a una persona y matarla o entrarle a batazos. Entonces, no sé si me entienden. Y a nivel de seguridad tiene mucho sentido lo que dices, en el entendido de que obviamente como los niveles de inseguridad, y siempre yo hablo de este tema, cuando la gente no confía en las autoridades del sistema judicial como del sistema de seguridad interior, como en este caso, es que hacen esto, o sea, toman la justicia por sus propias manos, y por eso los actos de violencia aumentan en la República Dominicana. Pero partiendo del hecho de la situación económica también que tenemos como país, y que es directamente proporcional a la seguridad, ¿verdad?, a los niveles, a que los niveles de inseguridad aumenten. En los barrios sucede, por ejemplo, no estamos justificando, y voy con lo que dice Sandy, a los ladrones, pero muchas veces la gente delinque por necesidad. Sí. Cuando la gente sus necesidades básicas las tiene cubiertas, los delitos no son delitos menores como los que se dan en los barrios. Antes de que entremos, que podríamos analizarlo a lo que sería otro factor que es lógicamente la parte económica, estoy de acuerdo contigo, pero antes de entrar ahí, a mí me gustaría abundar un poco sobre lo que Sandy ha planteado, en el sentido siguiente. Lo primero es que cuando yo decía al inicio de este comentario, que a mí me preocupa ese tipo de situación de que las comunidades, los barrios estén armando. A mí me preocupa también. Y aclaro también, no es que yo me oponga, dije que tienen que defenderse. Ahora, eso se sale del plano legal. Así es. La única institución que tiene potestad, de acuerdo a la Constitución y las leyes, es la Policía Nacional. De garantizar la seguridad. Y en todo caso, en las Fuerzas Armadas, en todo caso como auxiliar en un momento dado, como ha ocurrido en algún momento. Esas son las que tienen potestad para actuar legalmente establecida por el Estado. ¿Verdad que sí? Como mecanismo de coerción, etcétera. Entonces, cuando ya las comunidades se están armando, eso te da dos mensajes negativos, Sandy. Eso da dos mensajes negativos. El primer mensaje negativo de ese tipo de situación es la ilegalidad. Así es. Número uno. El segundo mensaje negativo es el deterioro de la seguridad y de la institucionalidad en la sociedad, ¿verdad? Esos son los dos elementos negativos que a mí, pero hay otro elemento, y es que pueden derivarse acciones que se salgan de control de las propias autoridades, porque las autoridades no son en ese momento las que están actuando. Que se paga como en Colombia, como en Colombia, que hay barrios que la autoridad estamos hablando de mecanismos conformados al margen de la ley que se convierten en mecanismos parapoliciales. Pero además, páralo ahí y perdóname, en un escenario, por ejemplo, de que en un residencial intercede un ladrón y una seguridad privada pagada por la comunidad agarra al ladrón
y lo lleva a la policía, ¿qué va a pasar? Porque el problema aquí es de institucionalidad. No. Lo vuelve y lo suelta. Pero hay algo peor que eso. Pero hay algo peor que eso. Ellos están armados. Le disparan al ladrón. ¿Cómo vamos a tipificar una herida a un ladrón? Porque eso no es un mecanismo policial. Ese individuo, por herir a ese ladrón, también tiene que ser judicializado. Claro, óigase bien, porque es que no es legal. Se está actuando dentro de la ilegalidad. De hecho, y perdónenme que insista en esta parte, de hecho, el solo anuncio de eso debe provocar alguna declaración de las autoridades del ramo de la seguridad ciudadana, en este caso el Ministerio de Interior y Policía, o en su defecto, el jefe de la Policía Nacional, que se ha vuelto un mudo, que no ha hablado. No ha hablado y tiene un representante que es su jefe, el ministro de Interior y Policía. Ni habla. Entonces, yo de verdad digo, y esto lo digo en mi pleno ejercicio del periodismo, o sea, sin ningún tipo de atadura, yo creo que tiene que haber un poco más de actuación de estas autoridades y yo te quiero agregar al respecto, brevemente, porque esto debe ser incluso hasta debatido. En México y en Colombia, sobre todo en México, incluso hasta una comunidad en México que yo visité, que se llama Michoacán, que del DF a México son 8 horas en guagua, que yo tuve que hacer ese trayecto por un congreso que teníamos hace unos años ahí. Y déjenme decirle que luego me entero, después que regresé al país, a los 2 años de yo haber visitado, que ellos tenían un mecanismo militar para enfrentar el narcotráfico, una serie de vainas que se dan en México, porque en México la seguridad se deterioró hace mucho tiempo. Como sucede en Colombia, el problema aquí en la República Dominicana es, como digo, cuando hablo al respecto de la Guardia Civil, es una Guardia Civil pues supervisada, entrenada por los organismos de seguridad interior. Obviamente aclaro que no estoy de acuerdo con que las personas hagan este tipo de actos, que tomen la justicia por sus propias manos, que hagan este tipo de patrullaje o de tomar las acciones que debe tomar la Policía Nacional. Pero lo que aclaro es que la idea como tal, la concepción como proyecto, si viene desde el Estado, gobierno, digo gobierno porque es Estado, todas las instituciones del gobierno, como la sociedad civil, si se hace un operativo en conjunto, un proyecto en conjunto donde primero se tiene que hacer una depuración de cuáles son esos civiles que van a entrar a hacer ese servicio. Exacto. Que se haga un entrenamiento, ¿verdad? Que de hecho esos civiles que tampoco... pueden ser jóvenes del mismo sector, de hecho. Personas, porque también militares retirados, hay coroneles. Eso puede ser parte de un proyecto de seguridad, pero tiene que tener alguna base legal. Correcto. Por supuesto, se tiene que crear una unidad por encima incluso de lo que es la Policía Municipal, porque no está dentro de las atribuciones de la Policía Municipal hacer lo que yo estoy hablando como Guardia Civil. Ahora, hay un punto también importante a destacar, y es el hecho que cuando, por ejemplo, el país, el Estado, decide tener este tipo de organizaciones adjunto de la Policía Nacional, también económicamente esto compromete parte de los fondos que están establecidos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Ministerio de Interior y Policía, incluye parte de ese presupuesto. No están establecidos, si es un proyecto nuevo. Exacto. Entonces, aclaro que ver de dónde se va a sacar ese dinero. Exacto. Aclaro el hecho de que no está bien que lo tomen por sus propias manos, como digo, porque no se sabe ni siquiera quién es que está haciendo esa labor de patrullaje, qué tipo de persona, qué depuración se hizo. Por eso decía también en días anteriores que es tan importante el censo, si se haría el censo que el gobierno dice que va a ser en noviembre, porque ahí también se tendrá datos específicos de qué cantidad de personas hay en los barrios, a qué se dedican, cuál es la naturaleza de los barrios, y también se tendrá un dato de cuáles son exmilitares, a qué se dedica la gente, y de ahí pudiera hacerse un proyecto para poder determinar esta Guardia Civil o esta Policía Municipal que trabaje con la Policía Nacional. De mi parte, finalmente, con el tema, a mí me preocupan esos aspectos. Primero, que volvamos atrás a los conceptos de la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, porque eso fomenta la violencia social y el caos social, de que uno mismo tenga que, obviamente, uno tiene que defenderse, lo hemos dejado claro en el planteamiento, tú te puedes defender, y si tú tienes un arma legal, con todos los protocolos, si la conseguiste a nivel legal, bueno, pues estás en un acto, defiéndete, no hay ningún problema con eso, pero a nivel social, colectivo, hacer un llamado para que las comunidades se defiendan por sí mismas, me parece que es un llamado al caos. Y en segundo lugar, también me preocupa la actitud
pusilánime, debo decirlo así, aunque suene peyorativo, la actitud pusilánime de la sociedad en cuanto a la presión que tiene que hacerle al Estado. Porque en vez de yo defenderme previamente, porque todavía no me ha sucedido nada, yo lo que tengo que seguir presionando al Estado, presionando al gobierno para que resuelva mi problema, para que resuelva el problema de seguridad. Lo que pasa es, Sandy, lo siguiente, que hay lo que se llama... O sea, no olvidamos de que el gobierno prometió de que iba a presentar una reforma policial, sí, pero vamos a defenderlo ya, miren, y el gobierno sigue igualito, no pasó nada. Yo en este asunto de inseguridad ciudadana... No es que lo quiera politizar, pero es que tenemos que tener una actitud... Sí, pero yo en este asunto de inseguridad ciudadana... del gobierno. Aquí no entra, yo no hablo de reforma cuando me refiero a este tema inmediato, porque las reformas siempre son a largo plazo. Las reformas, por más que tú quieras, no van a resolver una situación en este momento. Ahora, cuando la ciudadanía se empodera y denuncia y pero dije reforma, pero lo que quiero decir es que la actuación del gobierno. Bueno, sí, la actuación. Porque no vamos a pasar de discurso en discurso. Pero el gobierno... Y de medidas en medidas. El gobierno cuenta, el mecanismo que tiene el gobierno y el Estado en este momento es una Policía Nacional que se ha demostrado que los hechos la desbordan. Es decir, que los hechos que ocurren a todos los niveles, desde el atraco de los Mameyes, que fue un atraco de alto nivel con armas largas y pesadas, y con individuos que a todas luces lo planificaron de manera muy extraordinaria, el gobierno, el Estado no tiene un mecanismo eficaz. El mecanismo que tiene el gobierno es la policía. Y la policía se ha demostrado que no puede resolver esta situación. Ahora, ¿tú quieres que te diga algo? Bueno, pero hay un Perdóname, Ginebri, brevísimo. ¿Tú quieres que te diga algo? En un país realmente civilizado, socialmente, lo que está pasando en República Dominicana fuera motivo de protestas, fuera motivo de volver a la Plaza de la Bandera, porque es un tema de seguridad. Yo lo dije de seguridad, de que tú no puedes salir a la calle, porque, mira, yo fui a Colombia hace 2 meses, y cuando yo caminaba de noche en Colombia, que ya es un país muy seguro, no es lo que se ha vendido anteriormente, y yo tenía la mente como, ¿cómo se dice el término? Cuando tú tienes... Prejuiciado. No, predispuesto, creyendo que estaba caminando aquí. Yo veía un Uber y yo creía que me iban a atracar. Y un tipo me paró y me dijo, no te preocupes. Además, aquí lo que yo no puedo sentir cerca es un motor, porque yo creo que me van a atracar. Uno ya mentalmente está que a veces me da esta vergüenza cuando una gente se me acerca caminando de un lugar a otro, o un motor y la persona te mira. Hay un patrón de conducta. Claro, pero además... ¿entiendes? Colombia, que tiene incluso barrios, como hablábamos, que donde la justicia, donde la policía no entra, donde las autoridades no entran, porque la justicia está, la tienen personas que dirigen esos barrios. No puede darse esa situación aquí en la República Dominicana. Sin embargo, el punto que señalas, de que uno aquí tiene la percepción de estar inseguro, lo mismo le pasa a los turistas. República Dominicana, que de hecho es un gran polo turístico, es un gran punto turístico a nivel incluso mundial, pero comparado con otras islas, por ejemplo San Martín, San Kitts and Nevis, nosotros recibimos menos turistas, aún teniendo más atractivos en la República Dominicana, y siendo una isla incluso más grande que San Kitts and Nevis y que Dominica. ¿Y por qué sucede? Porque en esas islas aún suceden actos ilícitos violentos, no están tan proliferados y tan conocidos a nivel mundial como están los de la República Dominicana. Por eso muchos turistas, a la vez de elegir República Dominicana, aunque tenemos un cuerpo especializado para la seguridad turística, sabemos que se dan casos todavía. Entonces los turistas muchas veces prefieren ir a estas islas y tienen mayor acogida a estas islas que lo que tiene la República Dominicana. Incluso, como digo, teniendo la República Dominicana mayor atractivo en cuanto al tema de la seguridad, en cuanto al tema del turismo. Entonces debemos mejorar el tema de la seguridad, no solo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Yo digo que este problema de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana es un tema de seguridad nacional, porque debe verse desde el punto de vista general: seguridad pública, las instituciones, el perimetraje, el patrullaje, la frontera. Muchos actos delincuenciales se dan por armas que cruzan por la frontera, por muchas personas que viven en Haití y República Dominicana, y hacen también actos ilícitos en la República Dominicana. No es un secreto, aunque se diga que las bandas de Haití se están moviendo hacia el noroeste. Como bien yo decía ayer, hay miembros de esas bandas que ya están en la República Dominicana. Y lamentablemente, así como los delitos en Haití se están dando, delitos que no se dan en la República Dominicana. No podemos pensar, Dios nos libre, de que no pueda darse el caso en la República Dominicana, de que también se den este tipo de delitos. Entonces debe verse la seguridad ciudadana
desde el punto general, desde el ámbito de la seguridad nacional, incluyendo en la misma todos los sectores que convergen dentro de el aspecto de la defensa y la seguridad nacional del Estado. En el día de hoy, el Ministerio de Interior y Policía, adjunto del Ministerio de Defensa, ha dicho en horas de la mañana que ha desplegado un operativo conjunto, un operativo mixto, donde se integrarán miembros del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional para hacer pues un operativo general en lo que tiene que ver con la ciudadanía y los principales barrios de la República Dominicana. Digo de la República Dominicana porque además del distrito hay barrios como en provincia como San Francisco, por ejemplo, donde se hace estos operativos se extienden hasta allá. Vamos a ver qué resultado trae estos operativos mixtos, donde incluso el Ministerio de Defensa se adhiere a la Policía Nacional por medio de Ciutran, que es el cuerpo Ciudad Tranquila. Pero como yo bien explicaba el lunes aquí en este programa, el Ciutran está para hacer labores como son militares de seguridad pública, más no de seguridad ciudadana. Vamos a ver qué resultados trae este operativo. Ya es un operativo en el plano de la operatividad. No es una medida como tal, los planes que lleva a cabo el gobierno que no tienen ninguna validez. Vamos a esperar y a ser optimistas de que haya un resultado positivo. Hay que esperar de todas maneras para nosotros poder opinar, porque no podemos opinar sobre la base si no conocemos con qué viene el ministro de Interior y Policía. Vamos a la pausa y regresamos en breve.